Las pruebas contra Luigi Mangione son una locura, pero él no se echa atrás. Retrasar, negar, defender. Estas fueron las palabras escritas en la bala que usó para matar a Brian Thompson. Incluso supuestamente imprimió una pistola 3D para cometer el crimen y cubrió todas sus huellas, pero no fue suficiente. Alguien lo delató y luego lo atraparon. Aún así, la gente sigue apoyando a este asesino. Para algunos, se ha convertido en un antihéroe para expresar su ira contra el sistema, y para otros, es un psicópata desquiciado. Pero, ¿por qué el crimen de Mangione se ha convertido en mucho más que un asesinato? ¿Por qué se ha convertido en una declaración política? Bueno, siéntate. Déjame guiarte a través de todo esto. Primero, hablemos de la captura de Luigi Mangione. Era casi el crimen perfecto. Un silenciador, una pistola impresa en 3D, una bicicleta, una máscara, una bolsa llena de dinero del Monopoly para despistar a la policía, un manifiesto y una persecución por todo el país. Como algo sacado de una película. Sobre el papel, Luigi Mangione era el tipo de persona que esperarías que dirigiera una empresa de Fortune 500 o lanzara la próxima gran startup tecnológica. Era un brillante graduado de la Ivy League, procedente de una familia muy adinerada de Maryland. Sus padres eran propietarios de clubes de campo, una residencia de ancianos e incluso una emisora de radio conservadora. Tenía un currículum que pondría celoso a cualquiera. Fue el mejor alumno de su prestigioso instituto. Se licenció en informática e incluso trabajó en empresas tecnológicas. Básicamente, estaba viviendo el tipo de vida que la mayoría de la gente solo sueña. Pero en algún momento, las cosas comenzaron a desenredarse. Avance rápido hasta la semana pasada, y Luigi fue detenido en Pensilvania, acusado de asesinar a Brian Thompson, el CEO de United Healthcare, a sangre fría. Sí, has oído bien, un asesinato literal en una concurrida calle de Manhattan. La policía lo encontró después de que un trabajador de McDonald's lo reconociera por las noticias. Cuando lo atraparon, tenía una identificación falsa, un arma que coincidía con la utilizada en el crimen y un manifiesto que gritaba sus motivos. Aquí es donde se pone aún más loco. El manifiesto de Luigi calificaba el asesinato de derribo simbólico del sector de los seguros médicos, que según él era corrupto y explotador. Incluso garabateó frases como denegar y retrasar en los casquillos de bala, lo que parecía un insulto a las aseguradoras que rechazan las reclamaciones. Según los investigadores, Luigi se creía una especie de héroe justiciero. Pero rebobinemos un poco, porque esto no fue un acto de violencia al azar. Hay evidencia que supuestamente pinta un cuadro, un insulto a la inteligencia del pueblo americano. Al parecer, Luigi había estado luchando durante meses. Tenía dolor de espalda crónico por algunos problemas de columna que eran tan graves que una vez describió sus vértebras como desalineadas por media pulgada. ¿Puedes imaginar lo miserable que debe haber sido para alguien tan joven? Además, acababa de cumplir 26 años, lo que significaba que dejaba de estar cubierto por el seguro médico de sus padres. Eso es un gran problema, especialmente si tienes problemas médicos y de repente te enfrentas a la pesadilla de lidiar con el sistema de salud de Estados Unidos. Y entonces, Luigi simplemente desapareció. Durante 6 meses, nadie pudo ponerse en contacto con él. Sus amigos estaban preocupados, su familia buscaba respuestas desesperadamente, pero él desapareció por completo. Durante ese tiempo, había estado lleno de resentimiento, y seamos realistas, en espiral. Había dejado miguitas de pan en Internet, reseñas de libros del manifiesto de Luna Bomber y posts sobre superación personal y tecnología, pero estaba claro que había muchas cosas burbujeando bajo la superficie. ¿La evidencia en su contra? Bastante herméticas. El manifiesto en su poder, el arma que coincide, la identificación falsa, todo apunta a que Luigi planificó esto en detalle. Pero lo salvaje es intentar averiguar por qué alguien con su pasado, sus privilegios y su potencial lo echaría todo por la borda. ¿Fue el dolor de espalda? ¿La frustración con el sistema? ¿O una crisis mental más profunda? Sea cual sea el motivo, es una de esas historias que cuanto más se conocen, más alucinantes resultan. Y ahora algunos dicen que su captura fue demasiado perfecta, diciendo que es una especie de conspiración de estado profundo con guión. Así que permítanme desglosar. Nacido en 1998 en Maryland, Luigi provenía de una familia adinerada. Su abuelo construía campos de golf y clubes de lujo. Tuvo el tipo de infancia que la gente sueña, asistiendo a Gilman, una escuela privada de élite en Towson, donde la matrícula cuesta $40,000 al año. Pero para Luigi,
Valió la pena cada céntimo. Se graduó en 2016 como valedictorian, y sus compañeros de clase lo llamaron inventivo, encantador y valiente. Era el chico de oro, destinado a la grandeza. Siguiente parada, la Ivy League. Luigi ingresó en la Universidad de Pensilvania, donde se licenció en informática y matemáticas, y se especializó en filosofía. No solo era inteligente, cofundó un club de desarrollo de juegos, compitió en concursos de inteligencia artificial y tenía la ambición que la gente envidia. Guapo, atlético, motivado, era como si la vida le hubiera dado todos los códigos de trucos. En 2020, obtuvo una licenciatura y un máster, y consiguió un trabajo bien remunerado de ingeniería de datos en TrueCar, mudándose a San Francisco para vivir su sueño. Pero las cosas empezaron a torcerse en 2021. Durante unas vacaciones en Hawái, sufrió un accidente de surf que le provocó dolores crónicos. En 2022, desesperado por encontrar alivio, asistió a un retiro de ayahuasca. Fue entonces cuando las cosas se pusieron raras. Luigi afirmó que vio a Dios, pero también se encontró con demonios 6D que trataban de meterse con su mente. En esa época, sus tweets eran crípticos e insinuaban ideas oscuras y dolor existencial. No todo el dolor es físico. Se alimentan del miedo, y la salud es solo una parte de la jaula. Al principio, sus amigos pensaron que estaba experimentando algún tipo de despertar, pero las vibraciones pronto se volvieron más oscuras. En 2023, Luigi se había retirado por completo de su antigua vida. Dejó su trabajo, se mudó a Hawái permanentemente y apenas publicaba en las redes sociales. Y lo poco que publicaba, se sentía extrañamente deliberada, como si alguien estaba elaborando una imagen en particular. Entonces, llegó diciembre de 2024, y todo explotó. El director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, fue asesinado en la puerta de un hotel de Manhattan a plena luz del día. Pocos días después, Luigi fue detenido en un McDonald's de Pensilvania. La policía encontró una pistola fantasma impresa en 3D, documentos de identidad falsos y un manifiesto escrito a mano en el que culpaba a los ejecutivos de la sanidad de matar a los estadounidenses. Pero aquí es donde supuestamente las cosas se ponen turbias para algunos. El manifiesto es casi demasiado perfecto, sin erratas, con una gramática impecable y emocionalmente calculado. Parece más el guión de una película que el trabajo de alguien supuestamente fuera de control. Y la línea de tiempo tampoco cuadra. Luigi había estado viviendo en Hawái, pero de alguna manera viajó a Nueva York, cometió el crimen y terminó en Pensilvania en cuestión de días. ¿Cómo es posible? ¿Y la pistola fantasma? Esa es otra bandera roja. ¿Por qué un tipo con los intachables antecedentes y habilidades técnicas de Luigi usaría un arma que prácticamente grita narrativa mediática? Es imposible de rastrear, seguro, pero también es el accesorio perfecto para provocar miedo e impulsar una historia sobre terrorismo interno. Incluso su actividad en Internet es sospechosa. Justo después de su detención, la gente empezó a desenterrar viejas reseñas de Goodreads sobre Ted Kaczynski y a resucitar tweets sobre la atención sanitaria, pintando convenientemente a Luigi como un cerebro radicalizado. Pero el momento parece demasiado oportuno, como si hubiera sido diseñado para contar una historia concreta. Mientras tanto, sus amigos y familiares están conmocionados. Dicen que era una persona brillante y amable que nunca dio muestras de violencia. Así que, por supuesto, algunas personas son escépticas porque, para ellos, simplemente no tiene sentido. El manifiesto pulido, la pistola fantasma, la extraña cronología del viaje. Todo está demasiado ordenado, como si alguien hubiera planeado esta narración al pie de la letra. Así que ahora, la gente se pregunta, ¿es Luigi el villano de esta historia? ¿O es simplemente un hombre del pueblo? Olvídate del presunto crimen por un segundo. La gente en Internet ha convertido a Luigi Mangione en una especie de héroe popular. ¿Y qué? Este tipo ha sido acusado de asesinato, pero eso no ha impedido que las redes sociales se conviertan en un movimiento número Free Luigi en toda regla, en el que la gente le llama sexy, brillante e incluso una especie de justiciero. Es un lío, y la atención es controvertida, por no decir otra cosa. Pongámonos en situación. Luigi, un joven de 26 años heredero de la fortuna de un complejo vacacional y exalumno de primero de secundaria, es detenido en un McDonald's de Pensilvania después de supuestamente matar a tiros en Manhattan al consejero delegado de United Healthcare, Brian Thompson. Ha estudiado en la Ivy League, es un genio de la informática y al parecer le encantan los libros. Su perfil de Goodreads cuenta con más de 200 lecturas, por las que la gente está obsesionada. ¿Internet? No está manejando esto bien. Todo empezó con los comentarios sobre su foto policial, o al menos sobre lo que ellos creen que es su foto policial.
porque hay todo un subdebate sobre si la foto es siquiera legítima. Algunos se preguntan si el tipo de la foto parece demasiado pulido o demasiado diferente de las fotos de Luigi anteriores al incidente. Pero entonces, la cosa dio un giro. Estallaron los tweets sobre su aspecto. Cosas como, Dios está tan bueno, liberen a Luigi, y lo necesito, empezaron a inundar Twitter. Una persona incluso intentó justificar su atracción, diciendo, Luigi está tan bueno, y hacía cosas de chicas tan buenas. ¿Acabó con un supervillano literal? Caliente. Pero los tweets sedientos son solo el principio. Mucha gente está apoyando a Luigi como si fuera una especie de genio incomprendido. Destacan su formación en la Ivy League, sus lazos familiares, su buen gusto musical e incluso su supuesta bisexualidad. Básicamente, lo han convertido en una extraña mezcla de rompecorazones y antihéroe, dejando completamente de lado, ya sabes, la acusación de asesinato. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Algunas personas están llamando a este comportamiento. Otros critican a los defensores de Luigi por romantizar a un sospechoso de asesinato. Y luego está el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, que dijo directamente en una conferencia de prensa: este asesino está siendo aclamado como un héroe en algunos rincones oscuros. Escúchenme, no es un héroe. Y hablando de la detención de Luigi, ha habido una reacción contra el empleado de McDonald's que avisó a la policía. La gente está inundando los comentarios del restaurante, dejando calificaciones de 1 estrella y llamándolo un punto de acceso alimentado, o quejándose de ratas detrás del mostrador, como si estuvieran realmente enfadados con McDonald's por hacer lo que algunas personas considerarían lo correcto. Luego está el propio Luigi. En su comparecencia, se le vio gritar a los periodistas, calificando los cargos de insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense. Incluso forcejeó con las autoridades mientras le arrastraban al tribunal. Todo es muy caótico, y la respuesta en Internet no hace sino aumentar el circo. Al fin y al cabo, la obsesión de Internet por Luigi está suscitando grandes debates sobre la moralidad, la narrativa de los medios de comunicación, y sinceramente, lo mucho que le gusta a la gente el arquetipo del chico malo, ya sean tweets de sed, teorías de la conspiración o mensajes número Free Luigi. Toda esta situación es una extraña mezcla de crimen real y caos de la cultura pop. Y honestamente, las fronteras entre héroe, villano y sensación de Internet nunca han sido tan difusas. Y con su manifiesto, todo es aún más interesante. Veamos su supuesto manifiesto. El manifiesto comienza con Mangione, dirigiéndose directamente a las autoridades federales, adoptando un tono tranquilo y sereno. Dice que actuó completamente solo, afirmando: para ahorrarles una larga investigación, afirmo claramente que no trabajaba con nadie. Describe sus acciones como el resultado de herramientas y métodos sencillos, haciendo referencia a la ingeniería social elemental y al CAD básico, e incluso se disculpa por el trauma causado por sus acciones. Sin embargo, su disculpa va seguida de una escalofriante justificación. Había que hacerlo. A partir de ahí, el manifiesto se centra en las frustraciones de Mangione con el sistema sanitario estadounidense. Critica los elevados costes sanitarios del país, que contrasta con su baja clasificación en la esperanza de vida mundial. Señala a United Healthcare como símbolo de esta corrupción. Mangione califica a sus dirigentes de parásitos y les acusa de explotar el sistema para obtener beneficios mientras el público estadounidense sufre. No se limita a criticar la avaricia de las empresas, sino que culpa a los ciudadanos de permitir que estas injusticias continúen sin control, afirmando que el problema ya no es la falta de concienciación, sino la inacción. Lo que llama la atención es el carácter mesurado y articulado de la escritura. No parecen las divagaciones de un individuo desquiciado, sino deliberadas y metódicas. Mangione incluso hace referencia a expertos como Rosenthal y Moore, que llevan tiempo criticando la avaricia del sector sanitario. Aunque admite que no es el más cualificado para resolver estos problemas sistémicos, enmarca sus acciones como una forma de honestidad brutal, lo que implica que no vio otra alternativa que actuar. Nótese que se trata de una fuente filtrada, no oficial, pero aún así ofrece una visión de la mente del hombre que causó TM. La muerte de Brian Thompson. Brian Thompson, el CEO de United Healthcare, fue asesinado a tiros fuera de un hotel en Manhattan el 4 de diciembre de 2024. Él estaba allí para una reunión de inversores y era solo, como ir sobre su día cuando todo esto sucedió. Ocurrió temprano por la mañana y al principio solo tenían una vaga descripción del sospechoso, un hombre enmascarado que huyó. Ahora, aquí es donde se pone salvaje. La gente en línea no solo están de luto por su muerte. Mucha gente está literalmente burlándose de él y diciendo que se lo merecía. Lo sé,
Yo también me sorprendí. Pero no se trata solo de Thompson como persona, sino más bien de la ira que se ha ido acumulando contra United Healthcare y todo el sector de los seguros de salud. Thompson era el rostro de una compañía que ha sido muy criticada por denegar reclamaciones y dificultar que la gente reciba la atención que necesita. Por eso, algunas personas ven su muerte como una especie de justicia cósmica para todas las personas que han sufrido a causa de las prácticas turbias de las compañías de seguros. Thompson no era precisamente un santo. Bajo su liderazgo, United Healthcare recibió una tonelada de calor. Ya estaban recibiendo críticas por rechazar reclamaciones de seguros a diestro y siniestro, pero la cosa empeoró cuando empezaron a utilizar IA para automatizar esas denegaciones. Ya es bastante malo que un humano rechace una reclamación, pero que lo haga la IA hace que la sensación sea aún más fría, ¿verdad? Y no se detuvo ahí. Aparecieron informes que mostraban que los pacientes de Medicare eran los más afectados por estas denegaciones, lo que les dificultaba el acceso a la atención sanitaria. La gente incluso presentó demandas colectivas contra la empresa, diciendo que sabían que su sistema de inteligencia artificial era un desastre y aún así lo utilizaban. Sin embargo, tras el asesinato de Thompson, no fueron herramientas de alta tecnología como el análisis de ADN o el reconocimiento facial las que condujeron a la captura del presunto asesino, sino un empleado avispado de un McDonald's de Altoona, Pensilvania. La historia es la siguiente. Mangione había estado huyendo durante 6 días enteros después del asesinato. Llevaba una máscara la mayor parte del tiempo mientras viajaba por Nueva York, tratando claramente de cubrir sus huellas. Pero cometió un error. En realidad, 2 veces. Primero, se quitó la máscara en un albergue juvenil para flirtear con la mujer del mostrador. Luego comió en un McDonald's, donde volvió a quitarse la máscara. Ese fue el punto de inflexión del caso. Un cliente habitual del McDonald's le reconoció por la foto de persona de interés que circulaba en los medios de comunicación y mencionó casualmente a su amigo. Es el tirador de Nueva York. Al principio, el amigo pensó que estaba bromeando, pero luego se dieron cuenta de que no era así. El habitual llamó a la policía, y cuando ésta llegó, Mangione se mostró visiblemente nervioso y tembloroso al ser interrogado. A partir de ahí, era cuestión de tiempo que lo detuvieran. Cuando la policía llegó, encontró a Mangione con algunas pruebas reveladoras: un carné de identidad falso y una pistola fantasma, que es un arma de fuego sin número de serie, lo que hace casi imposible rastrearla. La policía también descubrió que había utilizado dinero en efectivo para hacer compras en Nueva York y que había utilizado el transporte público para salir de la ciudad, lo que le ayudó a mantenerse fuera del radar. Pero a pesar de sus esfuerzos por ocultarse, había cometido algunos errores de novato, como revelar su rostro en el hostal y aferrarse a su pistola y su documento de identidad falso. Resulta que Mangione procede de una familia adinerada de Baltimore, con intereses empresariales en diversos sectores, como el inmobiliario y las residencias de ancianos. Fue a un prestigioso colegio privado, Gilman School, y más tarde asistió a la Universidad de Pensilvania, donde estudió informática. Un antiguo amigo lo describió como supernormal e inteligente, pero al parecer algo cambió y este chico brillante y acomodado acabó siendo el principal sospechoso de un crimen brutal. En cuanto a su actividad en Internet, no había mucho sobre sanidad o seguros, pero sí algunas pistas sobre su mentalidad. Publicaba sobre tecnología, inteligencia artificial y algunos libros clásicos como 1984 y Harry Potter, lo que apunta a una posible conexión con sus motivaciones, aunque todavía no está claro qué le llevó exactamente a cometer este crimen. Uno de sus antiguos compañeros de piso mencionó que Mangione tenía una lesión en la espalda que le causaba cierto dolor, aunque nunca se quejó de ello. Es posible que la lesión influyera en sus frustraciones, pero sus verdaderas razones siguen en el aire. Pero no es descabellado imaginar que el dolor le radicalizara. Aún así, la gente no parece ponerse de acuerdo sobre si sus problemas de salud son lo suficientemente terribles como para hacerle estallar. Todo Estados Unidos se había convertido en una nación dividida por la sanidad. Después de que Luigi Mangione fue capturado, McDonald's fue golpeado con un montón de comentarios desagradables en línea, y no fue a causa de sus patatas fritas o el servicio. No, todo estaba relacionado con el hecho de que la policía pillara a Mangione en uno de sus restaurantes. La gente empezó a inundar las críticas con comentarios muy duros, incluyendo acusaciones totalmente falsas sobre ratas en la cocina. Todo esto es lo que se conoce como bombardeo de reseñas, en el que la gente deja un montón de comentarios negativos solo para demostrar algo, aunque no tenga nada que ver con el negocio en sí. McDonald's recibió todo tipo de quejas fuera de lo común, como gente que utilizaba este momento para expresar su enfado por los problemas de la sanidad. En serio,
la cosa se puso fea. Google tuvo que intervenir y eliminar estas opiniones porque, obviamente, infringían las normas. Es decir, ni siquiera reflejan experiencias reales. Pero es una locura cómo todo el asunto se convirtió en una bola de nieve después de que pillaran a Mangione. La gente ya estaba harta del sistema sanitario y la muerte de Thompson tocó una fibra sensible. Parecía que mucha frustración sobre el sector de los seguros, especialmente con tanta gente que se sentía estafada por sus proveedores de atención sanitaria, se canalizaba en esas críticas. Es una especie de ejemplo de cómo las emociones pueden desbordarse de forma inesperada, ¿verdad? Pero ¿por qué los estadounidenses están enojados? Bueno, 2 años antes de Brian Thompson, el CEO de United Healthcare, fue asesinado a tiros en Nueva York. Hizo un post en LinkedIn. Hablaba de cómo la empresa estaba trabajando para hacer más asequible la atención sanitaria, centrándose en reducir los precios de los medicamentos y mejorar la transparencia de los precios. Básicamente decía que hacer la sanidad más asequible pondría más dinero en los bolsillos de la gente. Suena bien, ¿verdad? Pero la respuesta que obtuvo, totalmente lo contrario. La gente estaba furiosa. Una persona incluso señaló la hipocresía de que Thompson, como consejero delegado, recibiera un sueldo enorme, mientras que el trabajador medio recibía tan poco. Otros compartieron historias de horror personales sobre el sistema sanitario, como la de una mujer a cuya madre de 86 años le cancelaron el seguro médico sin previo aviso, dejándola tirada. Otra mujer que luchaba contra un cáncer en fase 4 tuvo que cancelar su seguro después de que United Health le denegara los medicamentos una y otra vez. Ya había gastado más de $20,000 de su bolsillo. No se trataba solo de frustración con el sistema, sino de personas al límite de sus fuerzas. Cuando se produjo la muerte de Thompson, la indignación pública se disparó. Por supuesto, era chocante que alguien acabara con la vida de un director general, pero, sinceramente, mucha gente pensaba que era casi inevitable, dado lo horrible que se había vuelto el sistema. Enfermeras y pacientes empezaron a compartir sus propias experiencias de pesadilla con las compañías de seguros. Fue como un torrente de ira que se desbordó de golpe. Un comentarista de un vídeo de la CNN sobre la muerte de Thompson incluso bromeó, o quizá no bromeó, diciendo: «Pensamientos irreducibles para la familia. Por desgracia, mis condolencias están fuera de la red». Ese es el tipo de tono que la gente está sintiendo, disgustada y sin contenerse. Ahora, aquí está la cosa. Toda la situación no es solo acerca de un hombre o un mal CEO. Es mucho más grande que eso. Para mucha gente, el sistema de salud en los Estados Unidos está seriamente roto, y ha sido así durante mucho tiempo. La gente está harta de un sector al que parece importarle más ganar dinero que cuidar de las personas. Se trata de un sistema en el que se puede tener un seguro, pero aún así tener que hacer frente a enormes desembolsos, en el que los medicamentos cuestan más de lo que deberían y en el que los hospitales cobran precios ridículos por procedimientos básicos. No es de extrañar que la gente esté enfadada. De hecho, justo el día en que Thompson fue asesinado, otra gran historia sobre una compañía de seguros se hizo viral. Esta aseguradora estaba restringiendo la cobertura de la anestesia durante las cirugías. Sí, has oído bien. Básicamente decían que podías pasar por el quirófano sin anestesia si el procedimiento no se consideraba médicamente necesario. La gente se volvió loca. Y aunque la aseguradora dio marcha atrás y anuló la política, el daño estaba hecho. El mensaje estaba claro. Al sistema no le importan las personas a las que se supone que debe servir. Pero no se trata solo de una mala compañía de seguros o de un director general que tomó malas decisiones. Todo el sistema es un desastre, y cada parte del mismo señala con el dedo a alguien más. Las aseguradoras culpan a las farmacéuticas por cobrar demasiado. Las farmacéuticas culpan a los hospitales por subir los precios, y los hospitales culpan a las aseguradoras por no cubrir lo suficiente. Y no nos olvidemos de los pacientes atrapados en medio, afrontando las consecuencias de todas estas luchas internas. Es una maraña, y los perjudicados son los que solo quieren estar sanos sin arruinarse. Es frustrante, ¿verdad? Es como si todo el mundo se echara la culpa, pero nadie se responsabiliza del lío que se ha creado. Parece como si todas estas industrias, aseguradoras, farmacéuticas, hospitales, estuvieran más centradas en proteger sus beneficios que en arreglar el sistema. No se trata solo de una manzana podrida, sino de todo el maldito huerto. Al fin y al cabo, la verdadera cuestión no es a quién culpar, sino cómo arreglarlo. El sistema está roto, y va a hacer falta que todas estas partes trabajen juntas para hacer algo al respecto. El enfado de los ciudadanos es comprensible. La gente está cansada de que se aprovechen de ella y harta de ver sufrir a sus seres queridos por culpa de un sistema que prioriza el beneficio sobre la asistencia. La cuestión es si los gobernantes se tomarán en serio el enfado y harán los cambios necesarios.
Hasta que no lo hagan, probablemente seguiremos viendo más indignación de este tipo, y quizá más sucesos trágicos como el de Thompson. Pero esperemos que no se repita porque, desde todos los puntos de vista, el trabajo es inaceptable. Gracias por acompañarnos hoy. Echa un vistazo a nuestros otros vídeos para ver más contenido emocionante.